El objetivo de esta clase es resolver problemas de la teoría que hemos estudiado. Básicamente aquí tenemos el resumen. Si se acuerdan que ayer vimos la dilatación en sus tres posibles casos, cuando tenemos un objeto definido en una dimensión, dilatación lineal, en dos dimensiones, superficial y volumétrica en tres dimensiones. Y aquí está el resumen de las ecuaciones. Obviamente a esto hay que agregarle, ¿verdad? Que delta T es igual a la temperatura final menos la inicial, ¿verdad? Eso es válido para todos. Entonces lo que vamos a hacer son ejercicios relacionados con eso. Vamos a comenzar con este que es muy sencillo, un problema de dilatación lineal. Se tiene, nos dicen a un puente, aunque el puente obviamente eh, es más propiamente definido en dos dimensiones porque hablamos de una plancha, ¿verdad? De acero que se expande o que cambia de dimensiones con el cambio de temperatura. Como recordarán, las dimensiones de manera independiente se expanden linealmente. A ver si me explico. Si usted tiene una placa eh, rectangular, el ancho y el largo se van a expandir independientemente de acuerdo a esta relación lineal que tenemos acá, ¿verdad? Por lo tanto, se nos está pidiendo únicamente que visualicemos el cambio en la longitud del puente. Entonces, que es sencillo, solamente tenemos que tomar esa ecuación lineal eh, y sustituir los datos y evaluar. Entonces, aquí los datos serían, en primer lugar tenemos, eh, permítanme, tenemos una temperatura inicial T sub 0 de -5 Celsius. Por ahora, en este tema, uno puede trabajar con Celsius, ¿verdad? Aquí, de hecho, miren la tabla que se nos ofrece, que por cierto es una tabla de betas, y puede trabajar en Kelvin. O sea que usted puede por ahora trabajar con Celsius. Lo vamos a hacer así para no perder tiempo en hacer conversiones. Observen que como vamos a trabajar con una dilatación lineal, lo que necesitamos es el alfa del acero. Lo voy a llamar así. Y la tabla que se nos ofrece es una tabla de betas. Entonces, eso va a ser igual al beta del acero dividido por 3. Es decir, beta es 3,6 por 10 a la menos 5, entonces significa que el alfa que vamos a tomar es 1,2 por 10 a la menos 5, inversa de Celsius. Luego tenemos una temperatura final que se nos dice es de 18 Celsius. Eso significa que el cambio de temperatura que va a sufrir ese puente va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial, va a ser igual a 18 menos 5 nos va a quedar 23 Celsius grados. A ver, luego, la longitud inicial a 5 grados es de 1410 metros. Y lo que queremos es encontrar la longitud final a esa temperatura final. Entonces simplemente ejecutamos esta ecuación que está acá. O sea, la longitud final de ese puente a esa temperatura eh, va a ser L igual a L0 por 1 más alfa del acero por delta T. Es decir, 1410 por ese factor de 1 más 1,2 por 10 a la menos 5 por 23. Que es 410,38,92. exacto, 38,92. Miren que las diferencias son mínimas, son metros, ¿verdad? Quiere decir que la diferencia es de 38, casi 35 centímetros, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? No, vamos al siguiente problema entonces. Ahora tenemos una moneda. Esa moneda, ¿Podría enseñar otra vez solamente la respuesta final, ingeniero, por favor? y ahí está, 1410,38.
Listo, gracias. Eh, Permítanme. Bueno, entonces vamos al siguiente problema. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Pues tenemos un proceso, pero de dilatación superficial. Es decir, hay una moneda. Esa moneda tiene un diámetro, ¿verdad? Tiene un diámetro. Vamos a anotar, permítanme. Cuando tiene cierta temperatura inicial. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que esa moneda se va a expandir, ¿verdad? Entonces, vamos a tener aquí esto a una temperatura inicial, va a tener un diámetro inicial lo voy a llamar d cero, y cuando eso se expanda, su diámetro va a cambiar, va a aumentar o disminuir, dependiendo de si la temperatura se incrementa o disminuye. Entonces vamos a tener aquí una moneda ligeramente más grande, no mucho, ya van a hacer los cálculos que la diferencia no es muy grande, con un diámetro que le voy a llamar simplemente D. El diámetro a una temperatura de, vamos a ver qué es lo que nos dicen. Anotemos los datos. Entonces se nos dice que tenemos un centavo dólar que tiene un diámetro inicial de sub cero de 1,9 centímetros. Cuando su temperatura es 20 Celsius, ¿verdad? Aquí tenemos una temperatura t cero y aquí tenemos una temperatura T. Luego nos dicen que nos dan el coeficiente de dilatación de ese material, nos dicen, simplemente lo voy a llamar alfa, es una aleación, por lo tanto no la vamos a encontrar en la tabla, entonces ellos nos la dan. Nos dicen que es de 2,6 por 10 a la menos 5 inversa de kelvins, pero recordemos que, que podemos trabajar con Celsius también. Entonces vamos a trabajar, todavía este tema lo vamos a tratar con Celsius. Voy a solo a resolver el inciso A. Entonces nos dicen, bueno, ¿cuál será el diámetro? Si su temperatura, si usted lo lleva a un desierto donde la temperatura es de 48 Celsius. Es decir, que experimenta un cambio de temperatura, delta T, que va a ser la temperatura final menos la inicial de 28 Celsius. T menos T sub 0 es igual a 28 Celsius, Celsius grados. Entonces vamos a hacer ese cálculo. La manera más fácil de hacerlo es trabajar directamente con lineal, pero vamos a hacerlo por la vía larga para que ustedes le tomen confianza de este tipo de soluciones. Vamos a ir por la vía larga. ¿Cuál es la vía larga? Vamos a considerarlo como una dilatación superficial. Es decir, voy a calcular el área que tienen a la temperatura inicial la moneda, A sub cero, perdón. A sub cero tiene un área inicial que va a ser igual a pi sobre 4 por el diámetro, que es la información que nos dan. Pi sobre 4 veces el diámetro al cuadrado, inicial al cuadrado. ¿Cuánto le da eso? Milton, o no sé quién me está ayudando. Sería pi sobre 4 multiplicado a 1,9 y lo podemos dejar en centímetros, a 1,9 al cuadrado. Esto nos va a quedar centímetros al cuadrado. ¿Cuánto le da eso? A mí me dio 2,835. Ok, 83,5 centímetros cuadrados. Muy bien. Entonces ahora vamos a calcular el área final de la moneda cuando la temperatura se eleva a 48. Entonces, A final, y usamos la ecuación correspondiente a dilatación superficial. Es igual al área inicial, ¿verdad? Por 1 más el alfa por el cambio de temperatura. Es decir, es igual a esos 2,835 que usted obtuvo, que multiplica a 1 más 2,6 por 10 a la menos 5
veces 28. Me dio 2.8371. 2.8371. Miren la diferencia. Es una diferencia que si usted no tuviese su calculadora en más de tres decimales no hubiera notado, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya tengo el área final. Ahora, tengo que aplicar esta relación inversa y encontrar el diámetro final. Entonces, diámetro final D, ¿verdad? Le denominamos D, sería igual a 4 veces esa área que calculó dividido por pi. Déjenme ver. 4pi raíz cuadrada, ¿verdad? Raíz cuadrada de esto sería el diámetro final, que es lo que nos están solicitando. Un mejor ejemplo le da eso. 4 veces el área entre pi, sí. Raíz cuadrada. 1.906. Exacto. Miren, era 1.9 y ahora disminuyó a 1. Ajá, dígame. No, 1.900. Bueno, Mm, 9006. sí. Sí. 1.9, ok. 09006, miren la T, 6, sí. ¿verdad? Sí. Si usted no tuviese eso en 4 espacios, no nota. Pero hay una vía más corta, que es la que vamos a procurar usar siempre porque nos ahorra tiempo. ¿Cuál es la vía corta? Simplemente tomar en cuenta la dilatación del diámetro y ya, un solo cálculo. ¿Verdad? Si uno quiere ser rápido, basta con eso, porque recuerden que las dimensiones de manera independiente crecen linealmente. Entonces, de una buena vez, el diámetro final, vamos a trabajar entonces con dilatación lineal, observando únicamente el cambio en el diámetro, va a ser igual al diámetro inicial por 1 más alfa. Aquí tengo un error, joven, discúlpenme. Aquí tengo un error, joven. Aquí es 2 alfa, porque es dilatación superficial, perdón. Vamos a hacer ese cambio. Hagamos ese cambio, joven. Aquí sería 2. 2.8391. 2.8391. Calcule, esos son centímetros cuadrados. Divida eso, haga ahora esto. 4 por A sobre pi raíz, que va a ser el valor del diámetro, 1.9, no sé qué, cuánto le da eso. 4A sobre pi, 1.9012. 1.9012. ¿Ven? La diferencia, eh, perdón, 1.9012. Así me dijo, ¿verdad? Centímetros. Entonces ahora lo vamos a calcular acá. D sub 0 por la vía corta, D sub 0 es 1.9 centímetros, que multiplica a 1 más alfa, ahora sí es únicamente alfa, por 2.6, por 10 a la menos 5 por 28. A ver, 1.9013. 1.9013. Ven una diferencia leve. Esto es debido a aproximaciones, ¿verdad? Entonces ahí tenemos resultados. Vamos a procurar siempre usar la vía corta. Tenemos otro problema. ¿Alguna pregunta? ¿Una duda? No, Muy bien, No, vámonos al todo. podemos trabajarlo en metros. Lo puede dejar en centímetros, no hay problema. En este caso no hay necesidad de cambiar. Puede dejar la respuesta en las unidades que le dan originalmente, ¿verdad? Eh, Veamos ahora este. Fíjense bien, ahora nos dan el ramache, dicen de aluminio. ¿Qué sucede? Bueno, sucede que eh, tenemos eh, una lámina y esa lámina eh, se utiliza para hacer, por ejemplo, fuselajes de avión, básicamente. Y entonces esa lámina tiene que ser remachada, como aparece aquí, ¿verdad? Se unen dos trozos de lámina y la manera como ellos se aseguran de que quede bien, muy fijo, es haciendo lo siguiente.
Imaginemos que tenemos el agujero donde va a ser insertada el remache. Digamos que el agujero es ese. Entonces, lo que hacen es que ese agujero tiene un diámetro a la temperatura ambiente en la cual se están trabajando. Vamos a llamarle ese diámetro D, ¿verdad? Ese es el diámetro del agujero a la temperatura de trabajo, T. Entonces, lo que ellos hacen, lo voy a poner aquí atrás. Lo que ellos hacen es que el remache lo enfrían, ¿verdad? Entonces vamos a tener este remache. Este remache lo vamos a insertar aquí, ¿verdad? Entonces lo que hacen es que el remache tiene una dimensión ligeramente mayor a la temperatura ambiente. Digamos que es algo así. A la misma temperatura a la que se encuentra la lámina, el remache tiene un diámetro mayor en la temperatura de trabajo. Entonces lo que hacen es que lo enfrían, de tal manera que disminuyen la temperatura, lo enfrían. Y ellos tienen que asegurarse que a la temperatura a la cual funciona la pistola de inserción, que funciona, dicen, disminuyendo la temperatura de ese remache a -78 Celsius. O sea, que el remache, vamos a concentrarnos en el remache, tiene una temperatura, el remache tiene una temperatura de inserción, lo voy a llamar así, una temperatura de inserción de sub cero. Estamos viendo el remache. El agujero no solamente sirve de referencia, que es de -78 Celsius, ¿verdad? Entonces ellos quieren averiguar cuál debería ser eh, el diámetro de ese remache a la temperatura ambiente de trabajo. Eso es lo que quieren averiguar. O sea, ese remache tiene ligeramente una longitud, un diámetro mayor, tiene dimensiones ligeramente mayores. Entonces dicen, bueno, quiero saber a qué diámetro va a tener ese remache, porque la temperatura a la cual trabaja el taller nos dicen, de 23 Celsius. O sea, la temperatura final de ese remache que ha sido enfriado, la temperatura final va a ser 23 Celsius. Entonces ellos quieren saber cuál es el diámetro de ese remache a esa temperatura, porque con ese diámetro ellos lo van a pedir. Ellos van a solicitar que su fabricante les construya, les fabrique, ¿verdad? Remaches que a 23 Celsius deberían tener un diámetro determinado, T. O sea, el diámetro del agujero representa la longitud inicial de ese remache. Vamos a suponer que partimos del momento en el que él está frío. Queremos saber cuál es el diámetro D. ¿Está de acuerdo? ¿Estamos claros con lo que se está solicitando? ¿O queda alguna duda? ¿No? No, todo claro. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Vamos a ver. eh, Planteamos de una buena vez, ¿verdad? No nos vamos a complicar como el problema anterior calculando el área transversal del remache y sometiéndonos a un problema de dilatación superficial, sino que directamente vamos a trabajar con el cambio en el diámetro. Entonces vamos a tener esta ecuación, que el diámetro de ese remache a la temperatura ambiente de 23 es igual al diámetro que tiene a la temperatura inicial de -78 en el momento de la inserción por 1 más alfa por delta T, ¿verdad? Y se trata de aluminio.
Entonces vamos a elegir el alfa. Ojo, que ahora sí tenemos, observen, una tabla de expansión lineal. Entonces vamos a tomar el alfa igual a 2.4 por 10 a la menos 5. Inversa de Celsius. Inversa de Celsius. Entonces sustituimos. Quiero encontrar D sub 0, porque D lo conozco. Sé que el diámetro que tiene en el momento de la inserción es este no, D sub 0 lo conozco. Sé que el diámetro que tiene en el momento de la inserción debe ser el diámetro del agujero, es decir, 4.5 milímetros. Entonces yo lo que quiero es encontrar cuál es el diámetro final. Y el delta T es, fíjense bien, temperatura final que es 23 menos la temperatura inicial que es menos 78. ¿Cuánto les da esto? 23 más 78, 101, pero no estoy seguro, verifíquenlo, por favor. 23 más 78, Sí, ¿a cuánto? 101. 101 Celsius. Entonces sustituyamos, el diámetro que debería tener es 4.5 milímetros, tiene que dar mayor, ¿verdad? Por 1 más 2.4 por 10 a la menos 5, que multiplica a 101. Y entonces veamos cuánto nos da eso. Acuérdense de trabajar con 5 espacios decimales para poder apreciar la diferencia. ¿Cuánto le da? Me sale 4.5109. Es una leve diferencia, ¿verdad? Pero es suficiente. 4.5109 me dijo. Sí, Milímetros. Ahí está. Pues usted va a ordenar a su fabricante de pernos que le fabrique un perno que a 23 Celsius tenga estas dimensiones, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, vámonos al siguiente problema. Ahora tenemos un problema que debe ser resuelto con dilatación, perdón, con dilatación volumétrica, ¿verdad? Entonces se nos dice que eh, hay un cilindro, nos dicen que es de cobre, y ese cilindro primero está a 20 Celsius, temperatura inicial 20 Celsius. Tenemos por acá, T sub 0 igual a 20 Celsius. Entonces nos dicen a qué temperatura su volumen, lo vamos a someter a un proceso de absorción de calor, su temperatura se va a elevar, a qué temperatura su volumen aumentará en 0.15%. Es decir, fíjense bien, quiere decir lo siguiente, que el volumen final de ese trozo de cobre deberá ser igual al volumen inicial, fíjense bien, más el 0.15% del volumen inicial. O sea, más 0.15. Sustituyo ese símbolo de porcentaje como el valor dividido por 100. 0.15 entre 100 multiplicando a B sub 0. ¿Verdad? Cuando usted compra un artículo y el artículo tiene un impuesto del 15%, entonces eso es igual al precio del artículo, si vale 100 lempiras, por ejemplo, más 100, 15 entre 100 multiplicado por el precio. Pues estamos haciendo lo mismo. O sea que la expresión quedaría si B es igual a B sub 0 por un factor que es igual a 1 más 0.15 dividido por 100. ¿Verdad? Muy bien. Pero ¿a qué es igual el volumen final? Entonces ahora vamos a usar esta ecuación de acá. Entonces el volumen final es igual a el volumen inicial por 1 más beta, estamos hablando de dilatación volumétrica, ¿verdad? Y vean que la tabla que nos dan ya tiene beta, por el cambio de temperatura, por delta T. Entonces, si igualamos estos dos, lo voy a hacer acá, tendríamos B sub 0 por 1 más 0.15 dividido por 100 igual a B sub 0 por 1 más beta delta T. Entonces se cancela B sub 0, se va a eliminar ese 1 que aparece ahí, y entonces la relación a la que vamos a llegar es que
Esto, punto 15 dividido por 100 dividido entre beta, ¿verdad? Es igual a delta T. Vamos a encontrar el cambio de temperatura. ¿Cuánto le da esto? 0,15 entre 100 dividido por el beta. Estamos hablando de cobre, que es 5,1 por 10 a la menos 5. Esto apenas nos va a dar el delta T, que a su vez va a ser igual a la temperatura final menos la inicial. Entonces vamos a despejar después para T, ¿verdad? T va a ser igual a eso que usted está calculando más T sub 0. Vamos a ver cuánto le da eso. Punto 15 entre 100 dividido entre 5,1 por 10 a la menos 5. A ver, permítanme aquí. No, todavía no, Cristian. Ahorita, mientras están haciendo ese cálculo, les voy a registrar. Cristian, ¿quién más está? ¿Quién más falta de ustedes? Ingeniero, ¿me puede marcar, porfa, Roberto? Roberto, Alejandro, muy bien, ¿alguien Sí, más? gracias. Joel, Luis Francisco también, sí, presente. Joel, Carlos Nándal, ¿no está Carlos? Mario José, Bellana, ok. Y creo que había un Marlon, que me pareció haberlo visto, pero no sé si es que es alguien que se agrega para ver cómo está la clase. Bien, entonces, jóvenes, ¿cómo está la onda? ¿Cuánto les dio eso? ¿Alguien lo calculó? 29.4118. Esto, ¿verdad? Sí, Esto que está acá da, entonces, esto que está aquí da 29. Quiere decir que la temperatura final es igual a, a esto, ¿verdad? Va a ser igual a 20 más 29 punto cuánto me dijo. Marisabel está ayudándonos, sí. ¿verdad? 29, 4118. 31. O sea que la temperatura, cuando la temperatura sea exactamente de 49,4118, 41 Celsius, este cilindro de cobre habrá tenido o tendrá un incremento de el 15%, el 0 punto, perdón, 15%. ¿Preguntas? ¿Está todo bien? Bueno, pasamos al Sí. siguiente. Ajá, dígame. No, no, no hay ninguna pregunta. Perfecto, pasamos al siguiente problema. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos un tanque de acero. Permítanme, voy a reducir esto de tamaño porque esto para que nos dé más espacio. Ese tanque de acero, aunque aquí no aparece, ¿verdad? Debería estar completamente lleno de etanol. Y estando así, en esas condiciones, completamente lleno, tiene un volumen de 2,8 metros cúbicos. Es decir, eh, que tanto el etanol a esa temperatura que nos dicen que esa temperatura inicial es de sub cero de 32 Celsius, ¿verdad? Esta temperatura inicial es de 32 Celsius. Entonces nos dicen que ese tanque, ese tanque y el contenido se enfrían. Por ejemplo, imaginémonos que usted echa combustible, supongamos que eso es gasolina, solo lo que sea. Usted va a echar combustible a una temperatura de 32, por ejemplo, en pleno mediodía, 32 Celsius, ¿verdad? Luego, a las 5 de la mañana, la temperatura baja a 18 Celsius. Entonces, la pregunta es, a esta temperatura de 18 Celsius, como ambos se contraen, se hace más pequeño el recipiente que nos dicen que es de acero. A ver, sí, es de acero, pero también se reduce el etanol. Entonces vamos a necesitar el beta del acero, le voy a llamar AC, lo tenemos acá. Nos dicen que es de 3,6 por 10 a la menos 5, inversa de Celsius.
y el beta del etanol, le voy a llamar ET, que dicen que aquí está, miren, es de 75 por 10 a la menos 5 inversa de Celsius, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que los dos se enfrían, pero el etanol es casi 25 veces o 20 veces más susceptible al cambio de temperatura. Por lo tanto, él se va a hacer más chico, se va a hacer todavía menor, se va a contraer mucho más. Entonces, el volumen de etanol va a ser mucho menor a esa temperatura que el volumen del acero. Entonces, lo que quieren saber, a esa temperatura, ¿cuánto etanol adicional podemos verter aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el cambio de volumen? Entonces vamos a hacer ese cálculo. Fíjense bien cómo vamos a proceder. Voy a calcular el volumen final que el acero tiene a esa temperatura y voy a calcular el volumen final que tiene también el etanol a esa temperatura. O sea, ¿esto cómo lo vamos a calcular? Pues con la ecuación correspondiente a variación de volumen eh, con cambio de temperatura. O sea, el volumen final va a ser igual al volumen inicial, que para los dos es, para ambos, el volumen inicial es 2,8 metros cúbicos, aunque el dibujo no lo represente, ¿verdad? Pero no encontré un dibujo mejor que ese. Se supone que esto está completamente lleno. B sub 0 por 1 más beta del acero por delta T. Delta T lo podemos obtener de aquí. Va a ser igual a 18 menos 32. Esto nos da ¿cuánto? 14 negativo, pero asegúrense que si da 14, sí, ¿verdad? 18 más 14 es 32. ¿Aló? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces tendríamos, sustituyamos, sería igual a 2,8 por 1 más beta del acero, que es 3,6, por 10 a la menos 5 por 14. Eso me va a dar el volumen final del recipiente de acero. Y el del etanol, de la misma manera, va a ser igual a D sub 0 por 1 más beta del etanol por delta T. O sea, 2,8 por 1 más 75. Perdón, aquí es menos 14. Ojo, es muy importante, disculpen, es menos 14. 75 por 10 a la menos 5 por menos 14. Eso va a darnos valores menores. A ver cuánto le da. Mientras hace el cálculo, voy a ir a traer un café. 2,7706. 7706 y estos serían metros cúbicos para el acero. Entonces van a ver que este se reduce Ah, al no, mínimo. para el otro. Calcular el segundo. No hay Sí. problema, aquí lo cambiamos. Entonces sería este para el etanol, ¿verdad? Ok, perfecto. Y vamos a ver cuánto les da el del acero. El del acero va a ser ligeramente mayor. 2,7985. Exacto. Entonces aquí nos da 2,7985. Ven que es mayor el volumen del acero. Entonces, ¿cuánto etanol puedo agregar? Pues lo restamos. El volumen del acero, que es el recipiente, menos el volumen del etanol. Y eso es el exceso que a esa temperatura podemos agregar. Menos 2,7706. A ver cuánto les da eso. Eso nos va a dar en metros cúbicos. Lo multiplicamos por 1000 y nos va a quedar en mililitros o en centímetros cúbicos. Sería 27,7. 27,7 mililitros por centímetros cúbicos. Perfecto. Eso es lo que podemos agregar de etanol a esa temperatura. Muy bien, hay un estudio que hicieron en la universidad, en una universidad eh, aquí en Honduras. Lo hicieron un grupo de estudiantes de ingeniería que mostró y se fueron a todas las gasolineras a diferentes horas. Eso les llevó más de una semana, aquí en Tegucigalpa. Y obviamente encontraron, basado en este concepto, mostraron que efectivamente es mejor comprar gasolina a, a horas tempranas de la mañana porque
está contraído el tanque y está contraído también la gasolina. Incluso la gasolina que le agregan está contraída, la gasolina que vierten en el tanque. Entonces, a la larga, usted gana algunos mililitros en relación a que usted lo comprase a mediodía, le van a dar menos. ¿Y buena pregunta? ¿Dudas, preguntas? Bueno, ya llevamos 5 problemas, pasemos al siguiente. Si no tienen dudas. Este es muy sencillo. Déjenme ver. Bueno, vamos a ver este. Este es muy sencillo. Vamos a hacer. Hay un operario de un agujero. Eh, el agujero, solo nos dan el diámetro del agujero. Fíjense bien. No nos dan las dimensiones de la placa. Entonces, el agujero tiene un diámetro inicial de sub-cero de 1,35 centímetros. Cuando la temperatura a la que se encuentra, aquí tenemos T sub 0, es de 25 Celsius. Entonces nos dicen que cuál será el área de la sección transversal del agujero cuando esa placa se calienta a una temperatura final T. Aquí tenemos un diámetro mayor, el agujero, fíjense bien, que el diámetro del agujero crece al mismo ritmo que crece la placa. Por lo tanto, para calcular ese diámetro, yo no necesito las dimensiones de la placa. Entonces lo voy a tratar como un problema de dilatación lineal. O sea, me voy a concentrar en el diámetro del agujero. El diámetro del agujero va a ser igual al diámetro inicial por 1 más el alfa del material, que nos dicen que se trata de que a cero, ¿verdad? Alfa, por el cambio de temperatura. Entonces es un problema que se hace muy rápido. Va a ser igual entonces a 1,35 centímetros por 1. Tomo el alfa del acero, que ya nos lo dan. Siempre hay que asegurarse que acuérdense que las tablas correspondan al proceso que estamos resolviendo. Acero es 1,2. Entonces nos vamos acá, 1,2 por 10 a la menos 5, y el cambio de temperatura que va a sufrir va a ser 150, ¿verdad? O sea, el delta T es temperatura final, que es 175 menos 25 Celsius. Va a ser delta T de 150 Celsius grados. Aquí tendríamos 150 Celsius grados. Vamos a ver cuánto les da eso. Después, con esto vamos a calcular el área del agujero, que es lo que nos están solicitando. 1.3524. Ven que es apenas susceptible, apenas se nota el valor, ¿verdad? 1,3524 me dijo. Sí. 1,3524 centímetros. Bueno, entonces ahora vamos a obtener el área final. Es decir, que el área de sección transversal, esta área de aquí que está sombreada en ese color carne, no sé, va a ser igual a pi por el diámetro final al cuadrado entre 4. Es lo que nos están solicitando. A ver cuánto le da esa área final. Esta área de acá, ¿verdad? Área. Me salió 1,4365. Vamos al séptimo problema. Fíjense bien lo que nos dicen, que hay una masa de 250 kilogramos que cuelga del techo atado a un alambre delgado de cobre. Vamos a dibujar eso. Vamos a poner que es una esfera. Eh, Vamos a suponer que se trata de una esfera. Y esa esfera está atada, dicen, a- atada al techo. Entonces vamos a tener aquí una cuerda. Hay una cuerda aquí que sostiene a esa esfera. Eh, y aquí arriba tenemos el techo, ¿verdad? Bien, entonces, lo que se nos está diciendo es lo siguiente. En su modo fundamental, dice, ese trozo de cuerda que tiene longitud L, ¿verdad? Ese trozo de cuerda que tiene longitud L0, a la temperatura T sub 0, que seguramente nos van a dar ahí, vamos a anotar esos datos. Esta es una masa M. La masa M
es de 250 kilogramos. En su modo fundamental, a la temperatura de esa cuerda inicial, T sub 0, es de 40 Celsius. Oscila con esa longitud, su frecuencia fundamental, lo voy a llamar F01. F01 quiere decir fundamental inicial. Es de ¿cuánto? De 440 hercios. Acuérdense que esto es considerado, como este peso es suficientemente grande, yo puedo considerar perfectamente a esa masa la puedo perfectamente considerar como a la cuerda que sostiene a la masa, como una cuerda sujeta por ambos extremos. ¿Eso qué significa? Significa que eh, los diferentes modos de vibración, cero significa de nuevo iniciales, ¿verdad? Subnes van a ser igual, ¿se acuerdan de ese tema? A NB sobre 2L. En este caso sería sobre 2L sub 0. Fíjense bien que aquí nos dice que la temperatura se incrementa en, no a. ¿Ven la diferencia? No es lo mismo decir se incrementa en que decir se incrementa a. O sea que esto ya es el delta T. Por eso no he encontrado la respuesta acá. Esto ya es el delta T. O sea que se le provoca al alambre un cambio de temperatura de 40 Celsius. ¿Ok? Pues ahora sí, vamos a hacer el cálculo. Ahora sí tiene solución. Porque no encontraba la salida ahí. Entonces nos quedaría, eliminando ese F0, ¿verdad? Nos queda que esa razón de frecuencias es igual a 1 entre esto. Entonces vamos a sustituir. ¿Cuánto le da 1 entre 1 más alfa, que decíamos que es 1,7 por 10 a la menos 5 por 40? Ese es el factor que relaciona las dos frecuencias. Y de ahí vamos a encontrar la frecuencia. 0.993. Entonces podemos calcular la nueva frecuencia de la fundamental. O sea, F1 va a ser igual, si se incrementa va a ser igual a 0 puntos. Tiene que disminuir, ¿verdad? Porque el largo es mayor. Vean ustedes que si el largo disminuye, la frecuencia disminuye. Si el largo aumenta, en la ecuación, la frecuencia disminuye. Entonces, la frecuencia fundamental con esa nueva longitud va a ser 0,993 veces la frecuencia original. 439.701. 439,701. 1. Entonces disminuye ligeramente, hercios. Muy bien. Entonces lo que nos piden, ¿cuánto cambia la frecuencia? Aumenta, obviamente disminuye.